Muy bien, la tercera parte de las categorías gramaticales son los verbos. Entonces hemos visto ya los sustantivos, los adjetivos y ahora vamos a ver los verbos. Los verbos, según muchos libros, son acciones, pero como vamos a ver, hay muchos verbos que no son acciones, con lo cual no quiero que piensen en verbo como acción. Quiero que piensen en verbos como esas palabras que se pueden modificar según sea la persona o según sea el tiempo. Entonces, por ejemplo, tienen comer, podríamos decir que es una acción, yo como, tú comes, yo comí, ella comió, salir, yo salgo, tú sales, yo salí, tú saliste, yo saldré, jugar, nadar. Esos son los típicos que diríamos que son acciones, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en un verbo, pensamos en estos. Ahora, existir, ser, haber, costar, ¿son estas acciones? ¿Es ser una acción? ¿O es existir una acción? No, es más bien un estado. Con lo cual, estos sí pueden ser verbos porque pueden poner personas. Pueden decir existo, pueden decir existes, ¿sí? Lo pueden cambiar con persona o pueden ponerlo en tiempos diferentes. En presente, existo. En futuro, por ejemplo, existirás. Lo mismo con ser, yo soy, tú eres, él es, yo fui, tú fuiste, él fue, haber, hay. Haber no cambia tanto para persona, pero sí cambia, por ejemplo, en el pasado, en el futuro. Hubo, habrá, costar, algo cuesta, muchas cosas cuestan. Y otros verbos tampoco que son acciones, pensar, desear, creer, imaginar, también son verbos, ¿sí? Entonces, fíjense en estas terminaciones AR, ER, IR y fíjense si se pueden conjugar en diferentes personas o se puede conjugar en diferentes tiempos verbales, va a ser un verbo. Una cosa muy importante sobre los verbos es que sin verbo no hay oración. Hay un par de excepciones como socorro o fuego que se pueden considerar oraciones, pero sin contar esas excepciones no puede haber una oración que no tenga verbo. Entonces, siempre que tengan una oración van a tener un verbo. Como ejemplos de oraciones que solo tienen una palabra, esa palabra tiene que ser un verbo. Corro, vienes o morirán. Diferencia entre los verbos en inglés y los verbos en español. En español los verbos tienen muchas terminaciones y veremos específicamente cada terminación, lo que significa, pero es muchísimo más en número de terminaciones que en inglés. En español tienen veo, ves, ve, vemos, mientras que en inglés tienen I see, you see, he sees. Entonces aquí sí tenemos una terminación diferente, pero son casi todas iguales. Y luego en el pasado, por ejemplo, tenemos veremos, en inglés sería we will see, vimos. Entonces hay muchas más terminaciones que en español que en inglés, precisamente porque en inglés hay muchos verbos compuestos. Entonces, por ejemplo, veré o iré, en inglés, en lugar de ponerle algo al final, le añadimos la palabra will. En español hay unos pocos verbos compuestos. En inglés muchos más. Y luego también tenemos en inglés los phrasal verbs, que son los verbos que tienen después una partícula que hace que signifique una cosa diferente. Por ejemplo, look down y look up significan dos cosas muy diferentes en inglés. En español simplemente serían verbos diferentes. Una última cosa que quiero que tengan en cuenta de los verbos es que cuando están sin conjugar, si cuando no tienen estas formas de sujeto o cuando tienen un tiempo verbal, se llaman infinitivos y siempre van a acabar en AR, ER o IR. En inglés todos llevan to y también se llaman infinitivos. Entonces, los ejercicios de práctica que ya hemos hecho. Hemos dicho que todas las oraciones tienen al menos un verbo, entonces todas estas oraciones que hemos visto necesitan tener un verbo. ¿Cómo sabemos si es un verbo? Sabemos si es un verbo si se puede conjugar en presente, pasado o futuro, o si se puede conjugar en yo, tú, él, nosotros, ustedes. El hombre alto de barba trabaja en la tienda con mi papá. Trabaja es un verbo y en este caso sabemos que es presente y sabemos que se refiere a una tercera persona, o sea, que se refiere a él. Él en realidad se refiere al hombre.
Las elecciones para presidente fueron el año pasado, ya casi no tenemos palabras para elegir. Fueron es el verbo sería el verbo ser, ¿sí? Entonces es pasado, fueron, y la terminación nos dice que se está refiriendo a las elecciones. La amistad y la lealtad son importantes para mí, verbo es son, el verbo es también el verbo ser y está en presente. Y la terminación nos dice que se está refiriendo a algo en plural, con lo cual es la amistad y la lealtad. En mis próximas vacaciones viajaré a California. Viajaré es el verbo. Está en futuro, ¿sí? Yo viajaré en el futuro. Y sabemos que se refiere a yo, que no está en ningún sitio en la oración, pero precisamente por la terminación sabemos que es yo. La especialidad del restaurante El Dragón es la comida china, entonces sabemos también que es el verbo ser, que es presente, y sabemos que se refiere a la especialidad del restaurante El Dragón. Y la maestra de Pablito es de Costa Rica, verbo es y está en presente. Entonces no se confundan, hay verbos que son palabras pequeñitas, ¿sí? Entonces no se fijen en la longitud de la palabra, fíjense en si se puede cambiar de persona o si se puede cambiar de presente a pasado, de pasado a futuro, entonces va a ser un verbo. Más ejemplos de los que hemos visto: los océanos contienen agua salada y los ríos agua dulce. Verbo contienen, presente, verbo contener, y se refiere a los océanos. En las ciudades grandes hay casas modernas, ¿sí? Este es el verbo haber, está también en presente. Y en este caso el verbo haber veremos que es diferente, no hay un sujeto explícito. Haber en inglés, por ejemplo, es there is y there are. Entonces diríamos que el sujeto es there, en español en realidad no hay sujeto, pero ya lo veremos en el futuro. Esas personas paradas esperan el tren y aquellas sentadas también. Otra vez el verbo esperar en presente y sabemos que se refiere a esas personas paradas. Los días nublados son especiales para ver películas románticas. Tenemos el verbo son, que es el verbo ser, que está en presente también. Sabemos que se refiere a los días nublados. Y ver películas románticas, aquí tampoco hay un sujeto explícito. ¿Quién va a ver las películas románticas? Pues cualquier persona, ¿sí? Y este sería un ejemplo de un infinitivo. Tráeme una manzana verde, por favor. En este caso tenemos el verbo traer. Es un mandato, pero es del verbo traer. Yo traigo, tú traes, yo traje, él traerá. Entonces no vamos a considerar que esto está en presente, pasado, futuro. Simplemente es un mandato. Y es to form. Si está en la forma de tú me vas a traer una manzana a mí, por favor. Ahora lo que quiero que hagan es otro ejercicio de práctica y también quiero que le den a la pausa y quiero que hagan lo siguiente. Identifiquen el verbo. Quiero que me digan quién es el sujeto. ¿Sí? ¿A quién se está refiriendo ese verbo? Y quiero que me digan si está en presente, pasado o futuro. Y al identificar el verbo también quiero que me den cuál es el infinitivo. Si no supieran qué significa ese verbo, ¿cuál sería la forma que buscarían en el diccionario? Denle la pausa y enseguida vuelvo. Muy bien. La gente caminaba deprisa. Verbo caminaba. El infinitivo es caminar, ¿sí? Si no saben lo que es caminaba, tienen que buscar caminar en el diccionario. Caminaba no va a venir. El sujeto es ¿quién caminaba? La gente. Y está en pasado. Los sábados hago las compras. Bien, este es el verbo. El infinitivo sería hacer. ¿Quién es el sujeto? Hago es yo. No viene en la oración, pero sabemos que el sujeto es yo y está en presente. Los estudiantes leían la lectura cuando entró el profesor. Okay. Leían es el verbo. ¿Cuál es el infinitivo? Leer. ¿Quién es el sujeto? Los estudiantes.
y está en pasado. Y no sé si se han fijado, pero hay otro verbo aquí. Entró, del verbo entrar. ¿Quién es el sujeto de entró? ¿Quién entra? El profesor. Entonces aquí tenemos un sujeto que en realidad va después del verbo, que es posible. Y el tiempo es pasado. Mis vecinos tienen un perro muy grande. Verbo tener. ¿Quién es el sujeto? Mis vecinos. Presente, pasado, futuro. Presente. Hoy escuché las noticias mientras desayunaba. No sé si se han fijado, pero hay dos verbos. Escuché viene del verbo escuchar. Desayunaba viene del verbo desayunar. ¿Quién es el sujeto de escuché? Yo. ¿Y quién es el sujeto de desayunaba? Yo me imagino que es yo. Podría ser, hoy escuché las noticias mientras otra persona desayunaba, pero voy a imaginarme que es la misma persona. Y los dos están en pasado. Y veremos que el pasado de escuché y el pasado de desayunaba son dos diferentes tipos de pasado, pero por ahora con que digan que es pasado es suficiente. Otro verbo, leo, del verbo leer. ¿Quién es el sujeto? Yo, otra vez. Y presente. Aquí otro verbo, en este caso es un verbo en infinitivo. Cuando tenemos verbos en infinitivo, por lo general, no decimos quién es el sujeto, aunque en este caso el sujeto es yo. Yo leo antes de yo dormir, pero no siempre tienen sujeto los infinitivos. Y por último, el carro que quiero, del verbo querer. Sujeto, yo. Y presente, pasado, futuro, presente. Y otro verbo, cuesta, del verbo costar. ¿Quién es el sujeto de cuesta? ¿Quién es el que cuesta? El carro. Entonces, el carro es el sujeto de este verbo. Y también está en presente. Entonces, en clase vamos a ver un poquito más lo de los verbos, porque hay algunas otras cuestiones que me gustaría discutir, pero por ahora deberían ser capaces de identificar en cada oración cuáles son los verbos, cuál es el infinitivo de ese verbo y quién es el sujeto, además de saber si están en presente, pasado o futuro. Seguiremos hablando de los verbos en otra presentación. Hasta luego.